El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Podemos estar delante de Dios sin temblor, porque la sangre de Cristo ha sido rociada en nuestra conciencia. 9:14. Nuestra salvación queda confirmada por el hecho de que la preciosa sangre ha acallado esta voz de condenación. Como la aterradora luz de la ley y la luz misericordiosa del Evangelio brillan las dos sobre ella, ¿nos atreveremos a pasar por alto la conciencia del hombre al predicar la palabra? Es nuestro objetivo, al predicar, meramente hacer que la gente lo entienda con la mente, sea conmovida en su emoción y decida con su voluntad, sin que sea necesario poner el más mínimo énfasis en su conciencia? El Espíritu Santo no puede hacer la obra de la regeneración por medio de la preciosa sangre si la conciencia no ha sido redarguida de pecado. Hemos de hacer hincapié en la preciosa sangre y la conciencia de modo proporcional. Algunos insisten fuertemente en la última, pero pasan por alto la primera. En consecuencia, los pecadores se esfuerzan mucho por arrepentirse y obrar bien, esperando de esta manera propiciar la ira de Dios con sus propios méritos. Otros ponen énfasis en la sangre preciosa, pero descuidan la conciencia. Esto da por resultado una aceptación mental de la sangre y una fe sin raíces, debido a que su conciencia no ha sido alcanzada por el Espíritu Santo. Así que las dos han de ser presentadas de modo igual. Todo el que se dé cuenta de una mala conciencia aceptará el pleno significado de la preciosa sangre. La conciencia y la comunión. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 9:14. Para poder tener comunión con Dios y servirle, es necesario primero tener la conciencia purificada por la preciosa sangre. Cuando la conciencia del creyente está purificada, él es regenerado. Según las Escrituras, la purificación por la sangre y la regeneración del Espíritu ocurren simultáneamente. Aquí se nos dice que antes de que uno pueda servir a Dios debe recibir una nueva vida y tener su intuición vivificada por medio de la purificación de la conciencia por la sangre. Una conciencia así purificada hace posible la intuición del Espíritu para servir a Dios. La conciencia y la intuición son inseparables. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. 10:22. No nos acercamos a Dios físicamente, como hacía el pueblo en el período del Antiguo Testamento, porque nuestro santuario está en el cielo, ni nos acercamos anímicamente con nuestros pensamientos y sentimientos, puesto que estos órganos no pueden entrar en comunión con Dios. El Espíritu regenerado es el único que puede acercarse a Él. Los creyentes adoran a Dios en su intuición vivificada. El versículo anterior afirma que una conciencia rociada es la base de la comunión con Dios intuitivamente. Una conciencia manchada con ofensas está bajo una acusación constante. Esto, como es natural, va a afectar la intuición, tan íntimamente entrelazada con nuestra conciencia y la disuadirá de que se acerque a Dios, incluso paralizando su función normal. Es estrictamente necesario tener un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, para que haya comunión del creyente con Dios. Cuando la conciencia no es clara, el acercamiento a Él es forzado y no es sincero, porque uno no puede creer plenamente que Dios está a favor suyo y no tiene nada contra Él. Un temor y una duda de esta clase socavan la función normal de la intuición, despojándola de la libertad de comunicar libremente con Dios. El cristiano no debe tener la menor acusación en su conciencia, debe estar seguro de que todo pecado suyo ha sido enteramente expiado por la sangre del Señor y que no hay acusación contra él. Ro. 8:33, 34. Una sola ofensa o acusación en la conciencia puede suprimir y suspender la función normal de la intuición en la comunión con Dios, porque tan pronto como el creyente es consciente de pecado, su espíritu recoge y enfoca todas sus potencias para eliminar aquel pecado particular y no deja fuerza para poder ascender hacia el cielo. La conciencia del creyente.
La conciencia del creyente es avivada cuando el espíritu es regenerado. La sangre preciosa del Señor Jesús purifica su conciencia y, en consecuencia, le da un sentimiento claro y preciso de que debe obedecer la voluntad del Espíritu Santo. La obra santificadora del Espíritu Santo en el hombre y la obra de la conciencia en el hombre están íntimamente relacionadas y unidas mutuamente. Si un hijo de Dios desea ser lleno del Espíritu Santo para ser santificado y vivir una vida totalmente conforme a la voluntad de Dios, debe atenerse a la voz de la conciencia. Si no le concede su lugar debido, acabará de modo inevitable andando según la carne. Ser fiel a la conciencia es el primer paso hacia la santificación. Seguir su voz es una señal de verdadera espiritualidad. Si un cristiano falla en permitirle que haga su obra, se ve impedido por completo de entrar en el reino espiritual. Aunque él mismo se considere espiritual, y lo mismo los demás, su espiritualidad, sin embargo, carece de fundamento. Si el pecado y otras cosas contrarias a la voluntad de Dios e impropias de los santos no son restringidos en conformidad con los dictados de su voz, todo lo que se haya colocado por encima, en forma de teoría espiritual, finalmente va a derrumbarse porque no hay un fundamento auténtico. La conciencia testifica de si las cosas entre nosotros y Dios son claras, y lo mismo con referencia a los hombres, y de si nuestros pensamientos, palabras y obras siguen la voluntad de Dios y no son en modo alguno rebeldes a Cristo. A medida que los cristianos progresan espiritualmente, el testimonio de la conciencia y el testimonio del Espíritu Santo parecen andar cada vez más juntos. Esto es debido a que la conciencia, al estar por completo bajo el control del Espíritu Santo, se vuelve cada día más sensible hasta que está afinada de modo perfecto a la voz del Espíritu. Este, pues, puede hablar a los creyentes por medio de sus conciencias. La palabra escrita por el apóstol de que, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, Ro. 9:1, lleva consigo este significado. Si nuestro mentor interno juzga que vamos mal, de hecho tenemos que ir mal. Cuando nos condena, hemos de arrepentirnos inmediatamente. No hemos de intentar nunca encubrir nuestro pecado o sobornar nuestra conciencia. Siempre que nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas, 1 Jn 3:20. O sea, si el corazón nos reprocha algo, ¿no va Dios a condenarnos mucho más? Lo que nuestra conciencia nos condena es condenado por Dios. ¿Puede la santidad de Dios tener un criterio menos estricto que nuestra conciencia? Si nuestra conciencia insiste en que obramos mal, tenemos que obrar mal de veras. ¿Qué hemos de hacer cuando obramos mal? Dejar de hacer aquello que está mal, si no hemos cesado ya, arrepentirnos, confesar y reclamar la purificación de la preciosa sangre, si no lo hemos hecho ya. Es lamentable que haya tantos cristianos hoy que no sigan estas reglas. Inmediatamente después del reproche de su voz interior, empiezan a hacer planes para apagar su protesta. Generalmente emplean dos métodos. Uno es el discutir con ella, intentando acumular razones que justifiquen su acción. Suponen que todo lo que es razonable ha de ser la voluntad de Dios y que será condonado por la conciencia. Lo que no comprenden es que la conciencia nunca discute o entra en razonamientos. Discierne la voluntad de Dios por medio de la intuición y condena todo lo que no está de acuerdo con él. La conciencia habla por la voluntad de Dios, no por la razón. Los cristianos no deberían andar por la razón, sino por la voluntad de Dios, según les muestra su intuición. Siempre que desobedecen alguna sugerencia suya, la conciencia levanta la voz para condenar. La explicación puede que satisfaga a la mente, pero nunca a la conciencia. En tanto que la cuestión condenada no es eliminada, no va a cesar la condenación. Durante el estadio inicial del andar del cristiano, la conciencia no solo da testimonio de lo bueno y lo malo, cuando crece y progresa la vida espiritual da testimonio también de lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Aunque hay muchas cosas que parecen buenas a los ojos del hombre, a pesar de ello son condenadas por la conciencia, debido a que no se originan en la revelación de Dios, sino que se inician, en cambio, en los mismos cristianos. El otro método es aliviar la conciencia con muchas otras obras. Para resolver el dilema de rehusar obedecer la voz interior de la acusación, por un lado, y seguir teniendo miedo de su condenación, por otro, el creyente recurre a hacer muchas buenas obras. Reemplaza la voluntad de Dios con actos laudables. No ha obedecido a Dios, pero insiste en que lo que hace es tan bueno como lo que Él le ha revelado, quizás aún mejor, más amplio en alcance, más provechoso, de más influencia. Él tiene en gran estima estas obras. Sin embargo, Dios considera que no tienen ningún valor espiritual. Dios no mira el número de ofrendas quemadas ni su acumulación en el altar, sino solamente la suma de las cosas en que se le ha obedecido. Al margen de lo loable que sea la intención, no hay nada que pueda mover el corazón de Dios si se ha pasado por alto la revelación que Él ha concedido. El doblar la consagración no va a callar al amonestador que acusa, hay que seguir su voz, es esto, y nada más, lo que agrada a Dios. La conciencia exige simplemente nuestra obediencia, no requiere que sirvamos a Dios en ninguna forma espectacular. Por tanto, no nos engañemos. Al andar conforme al Espíritu escucharemos las directrices de la conciencia. No intentemos escapar de su reproche interno, más bien estemos atentos a su voz. Al andar constantemente en el Espíritu nos vemos obligados a humillarnos y a hacer caso de la corrección de la conciencia. Los hijos de Dios no deben hacer una confesión general reconociendo sus innumerables pecados en una forma vaga, porque esta confesión no proporciona a la conciencia una oportunidad para hacer su obra perfecta. Deben permitir al Espíritu Santo que, por medio de la conciencia, señale sus pecados uno por uno. De modo humilde, reposado y obediente deben permitir que su conciencia les reproche y condene por cada pecado individual. Los cristianos deben aceptar su reproche y estar dispuestos, conforme a la mentalidad del Espíritu, a eliminar todo lo que sea contrario a Dios. ¿Te resistes a dejar que la conciencia examine tu vida? ¿Te atreves a explorar tu condición real? ¿Quieres permitir que ponga a la vista, una tras otra, todas las cosas en tu vida, tal como son contempladas por Dios? ¿Quieres conceder a la conciencia el derecho de analizar cada uno de tus pecados? Caso que no te atrevas, caso que no quieras ser examinado de esta manera, no significa este retraimiento que hay todavía muchos elementos en tu vida que tienen que ser enjuiciados y entregados a la cruz, como ya deberías haber hecho, y que hay puntos en los que todavía no obedeces totalmente a Dios ni sigues por completo al Espíritu, que algunas cosas siguen impidiéndote que tengas una comunión perfecta con Dios. Si es así, no puedes decirle a Dios que no hay nada entre tú y yo. Solo una aceptación incondicional y sin restricciones del reproche de la conciencia, con una buena voluntad correspondiente a hacer lo que te revela, puede mostrar lo perfecta que es nuestra consagración, lo verdaderamente que aborrecemos el pecado y lo sincero que es nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Con frecuencia expresamos nuestro deseo de agradar a Dios, de obedecer al Señor, de seguir al Espíritu. Aquí hay una prueba respecto al hecho de que nuestro deseo sea real, o bien imaginario, perfecto o incompleto. Si estamos enmarañados con el pecado y no nos hemos separado por completo de él, lo más probable es que nuestra espiritualidad sea en su mayor parte imaginaria. Un creyente incapaz de seguir su conciencia totalmente no está calificado para andar según el Espíritu. Antes de que la conciencia vea realizadas sus exigencias, ¿qué espíritu como no sea imaginario puede guiar a la persona, ya que el verdadero espíritu dentro de él sigue pidiéndole que escuche al mentor interno? Ningún creyente puede hacer progresos espirituales genuinos si se niega o se resiste a que su mala conciencia sea juzgada a la luz de Dios y tratada en consecuencia. La verdad o falsedad de su consagración y servicio dependen de su obediencia voluntaria al Señor, tanto a sus órdenes como a sus reproches.
Después que uno ha permitido a la conciencia que empiece a operar, debe dejarle que perfeccione su obra. Los pecados han de ser tratados de modo progresivo uno por uno, hasta que todos hayan sido eliminados. Si un hijo de Dios es fiel en su forma de tratar el pecado y sigue fielmente su conciencia, recibirá más luz cada vez desde el cielo y conseguirá que los pecados que no había notado sean expuestos. El Espíritu Santo le permitirá leer y entender más y mejor la ley escrita en su corazón. Así es capaz de conocer qué es la santidad, la justicia, la pureza y la sinceridad, con respecto a las cuales solo tenía ideas vagas con anterioridad. Además, su intuición es reforzada grandemente en su capacidad de conocer la mentalidad del Espíritu Santo. Por tanto, siempre que el creyente se ve reprochado por su conciencia, la respuesta inmediata debería ser: Señor, estoy dispuesto a obedecer. Debería permitir a Cristo, de nuevo, que sea el Señor de su vida, debe hacerse dócil a sus enseñanzas y ser enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu, sin la menor duda, acudirá en ayuda de la persona que hace caso sincero de su conciencia. La conciencia es como una ventana para el espíritu del creyente. A través de ella brillan los rayos del cielo, inundando todo su ser de luz. La luz celestial resplandece a través de su conciencia para exponer sus faltas y condenar sus fracasos siempre que piensa, habla u obra en disconformidad a como deben hacerlo los santos. Si al someterse a su voz y eliminar el pecado que condena le permitimos que haga su obra, entonces la luz del cielo brillará más aún la próxima vez, pero si no confesamos y extirpamos el pecado, nuestra conciencia será corrompida por él. Tit 1:15, porque no hemos andado en conformidad con la enseñanza de la luz de Dios. Cuando el pecado se acumula, la conciencia, en su función como ventana, se va nublando. La luz apenas puede penetrar en el espíritu. Y, finalmente, llega un día en que el creyente puede pecar sin compunción y sin pena alguna, puesto que la conciencia ha sido paralizada y la intuición embotada por el pecado. Cuanto más espiritual es un creyente, más alerta está. Y más vivo es su amonestador interno. Ningún cristiano puede ser espiritual hasta el punto de no tener necesidad de confesar su pecado. Tiene que haber caído espiritualmente si su conciencia está embotada y es insensible. El conocimiento excelente, la labor ardua, el sentimiento estimulado y la voluntad firme no pueden sustituir a la conciencia sensible. El que no hace caso de ella, sino que procura el progreso mental y sensorial, está retrocediendo espiritualmente. La sensibilidad de la conciencia puede incrementarse o disminuir. Si alguno da base para que su conciencia opere, la ventana de su espíritu va a dejar entrar más luz la próxima vez, pero si no le hace caso o responde con razones u obras diferentes de lo que se le ha pedido, entonces su conciencia va a hablar con voz más débil cada vez que es rechazada, hasta que finalmente deja de hablar del todo. Cada vez que el creyente deja de escuchar, la conciencia causa daño a su vida espiritual. Si esta herida infligida por él mismo a su vida espiritual no es atendida, sino que sigue abierta y operante, acabará hundiéndose hasta el punto de ser carnal. Va a perder su repugnancia anterior por el pecado y su admiración previa por la victoria. Hasta que aprenda a hacer frente, cara a cara, al reproche que se levanta. En su conciencia, no podrá apreciar realmente lo significativo que es para nuestro andar en el espíritu el hacer caso de la voz de la conciencia. Una buena conciencia. Yo con toda buena conciencia me he comportado delante de Dios hasta el día de hoy, HCH 23:1. Este es el secreto de la vida de Pablo. La conciencia a que se refiere no es la de una persona no regenerada, sino una conciencia llena del Espíritu Santo. Osado para acercarse a Dios y perfecto en su comunión con Él, la conciencia regenerada del apóstol no le presenta reproche alguno. Lo hace todo en conformidad con ella. No hace nunca nada a lo cual objete su conciencia, y no permite que quede en su vida ningún punto que esté bajo condenación. Por tanto, es osado ante Dios y el hombre.
Todos perdemos confianza cuando nuestra conciencia es turbia. El apóstol se ejercitaba constantemente en conservar una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres, HCH 24:16, porque, si nuestro corazón no nos reprocha nada, tenemos confianza ante Dios, y lo que le pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. 1 Jn 3:21, 22. Los creyentes no suelen darse cuenta de lo importantísima que es su conciencia. Muchos tienen la idea de que en tanto que anden según el Espíritu todo va bien. No saben que una conciencia turbia significa la pérdida de la confianza para acercarse a Dios, y que esta pérdida, a su vez, significa la perturbación de la comunión de uno con Dios. De hecho, una conciencia turbia puede estorbar nuestra comunión intuitiva con Dios más que otra cosa alguna. Si fallamos en guardar sus mandamientos y hacer lo que le agrada, nuestro amonestador interno va a reprocharnos, a hacernos temerosos en la presencia de Dios y por ello impedirá que recibamos lo que buscamos. Solo podemos servir a Dios con una conciencia clara. 2 Ti 1:3. Una conciencia enturbiada hará que uno se retraiga de modo intuitivo de Dios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más ante vosotros. 2 Cor. 1:12. Este pasaje habla del testimonio de la conciencia. Solo una conciencia que no está bajo acusación puede testificar de un creyente. Es bueno tener el testimonio de otros, pero es mucho mejor tener el testimonio de nuestra propia conciencia. El apóstol afirma que es esto de lo que se enorgullece aquí. En nuestro andar en conformidad con el Espíritu necesitamos tener este testimonio de modo continuo. Lo que dicen otros de nosotros está sometido a error, porque no pueden conocer plenamente la forma en que Dios nos guía. Quizá puedan entendernos y enjuiciarnos mal, tal como los apóstoles eran mal entendidos y enjuiciados erróneamente por los creyentes de aquellos días. En algunas ocasiones pueden elogiarnos en exceso y admirarnos sin medida. En otras ocasiones los hombres nos critican cuando estamos siguiendo realmente al Señor, en otras nos alaban por lo que ven que hacemos, aunque es en gran parte el resultado de una efervescencia emocional pasajera o un plan concebido sagazmente por nuestra mente. De ahí que la alabanza o la crítica exterior no sea de muchas consecuencias, pero el testimonio de nuestra conciencia avivada es de capital importancia. Debemos prestarle suma atención respecto al testimonio que da de nosotros. ¿En qué forma nos considera? ¿Nos condena como hipócritas? ¿O bien da testimonio de que andamos entre los hombres en santidad y piedad sincera? ¿Afirma la conciencia que estamos andando en conformidad con toda la luz de que disponemos? ¿Cuál es el testimonio de la conciencia de Pablo? Pablo testifica que se ha comportado en el mundo, no conforme a la sabiduría terrena, sino por la gracia de Dios. La conciencia, en realidad, no puede dar testimonio de otra cosa. Aquello sobre lo que insiste y requiere en el creyente es solamente que viva su vida por la gracia de Dios, y no en conformidad con la sabiduría terrena. La sabiduría terrena es totalmente nula en la voluntad y obra de Dios. No significa nada en la vida espiritual del creyente. La mente del hombre es totalmente inútil para su comunión con Dios, incluso en su comunicación con el mundo material la mente ocupa una posición subordinada. Un hijo de Dios vive en la tierra exclusivamente por la gracia de Dios, y la gracia implica algo hecho enteramente por Él, y en el que los hombres no tienen parte alguna. Ro. 11:6. A menos que uno viva exclusivamente por Dios, no permitiéndose él mismo tomar ninguna iniciativa ni permitiendo a su mente que tenga control sobre él, la conciencia no puede testificar de que viva en el mundo en santidad y piedad sincera. En otras palabras, ha de operar en conformidad con la intuición. La conciencia da testimonio de que todo lo que se hace es conforme a lo revelado en la intuición y que resiste toda acción que es contraria a la intuición,
por compatible que sea con la sabiduría humana. En resumen, la conciencia aprueba solo la revelación de la intuición. La intuición dirige a los creyentes, en tanto que la conciencia les constriñe a seguir su intuición. Una buena conciencia atestigua que Dios se agrada del creyente, puesto que no hay nada entre él y Dios, y es absolutamente esencial para vivir la vida según el Espíritu. El tener este testimonio ha de ser el objetivo del creyente, no debe satisfacerse con nada inferior a ello. Esto indica lo que debería ser una vida normal para el cristiano, como era el testimonio del apóstol Pablo, así debería ser el nuestro hoy. Enoc era un hombre de buena conciencia porque sabía que Dios se agradaba de él. Este testimonio de la satisfacción de Dios respecto a nosotros nos ayuda a seguir adelante. Hemos de tener mucho cuidado, sin embargo, para no dejar que nuestro yo se exalte como si hubiera agradado a Dios. Toda gloria le pertenece a Él. Deberíamos tener mucho cuidado en tener siempre una buena conciencia, pero debería estar limpia de veras, de modo que hemos de guardarnos contra toda intrusión de la carne. Si nuestra conciencia nos da un firme testimonio de la satisfacción de Dios con nosotros, podemos atrevernos a esperar que la sangre del Señor Jesús nos purifique cada vez que por desgracia caemos. Para tener una buena conciencia no hemos de apartarnos un momento de esta sangre que nos purifica de modo continuo y para siempre. El confesar nuestro pecado y confiar en la preciosa sangre es indispensable. Además, debido a que nuestra naturaleza pecaminosa está todavía dentro de nosotros, no podremos reconocer muchas obras escondidas de la carne hasta que hayamos madurado espiritualmente. Lo que antes considerábamos inofensivo ahora puede ser pecaminoso para nosotros. Sin la purificación de la preciosa sangre no podemos estar nunca en paz. Pero una vez es rociada en nuestra conciencia, seguirá haciendo la obra de purificación. El apóstol nos dice que lo que procura es tener una buena conciencia ante Dios y los hombres. Estas dos direcciones, hacia Dios y hacia los hombres, están profundamente entrelazadas. Si deseamos tener una buena conciencia ante los hombres, primero hemos de tenerla clara con respecto a Dios. Una conciencia turbia hacia Dios de modo automático da lugar a una conciencia turbia ante los hombres. Como consecuencia, todo el que quiere vivir espiritualmente debe procurar tener una conciencia clara delante de Dios, 1 P 3:21. Esto no significa en modo alguno que no tenga importancia el tener una buena conciencia delante de los hombres. Por el contrario, hay muchas cosas que se pueden hacer hacia Dios que no pueden hacerse hacia los hombres. Solo una conciencia clara ante los hombres hace posible un buen testimonio delante de ellos. Los malentendidos del hombre no afectan el testimonio, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados. 1 P 3:16. Una buena conciencia no puede apaciguar una mala conciencia, pero tampoco el vilipendio de los hombres puede proyectar sombras sobre una buena conciencia. Una buena conciencia también nos capacita para recibir las promesas de Dios. Los cristianos hoy en día con frecuencia se quejan de que su poca fe es causa de fracaso para vivir una vida perfecta espiritual. Como es natural, hay muchas razones para explicar la falta de una gran fe, pero la más seria de ellas es probablemente el tener una mala conciencia. Una buena conciencia es inseparable de una gran fe. En el momento que es ofendida, en aquel mismo instante es debilitada. Observemos cómo la Biblia une estos dos elementos. El objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 1 Ti 1:5. Además, manteniendo la fe y buena conciencia, 1 Ti 1:19. La conciencia es el órgano de nuestra fe. Dios aborrece intensamente el pecado, porque la culminación de la gloria de Dios es su santidad infinita. Su santidad no puede tolerar el pecado ni aun un solo momento. Si un creyente no es purificado en conformidad con los dictados de su propia conciencia de todo lo que es contrario a la mentalidad de Dios, va a perder su comunión con Dios instantáneamente.
Todas las promesas que Dios nos concede en la Biblia deben ser consideradas condicionales. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.